Si tienen sus Biblias, vamos a comenzar en Juan 5 antes de llegar a Juan 11. La semana pasada les hablé de que debemos meditar y pensar más en nuestras muertes, porque es nuestro fin. Y esto es cierto, pero más que lo pensé, pues la verdad más tremenda que debe ocupar nuestras mentes es de que todos vamos a resucitarnos de entre los muertos. Porque si después de morir simplemente se acaba todo, entonces pues la muerte para un incrédulo tal vez no suene tan mal. Simplemente dejas de existir. Si pensamos en un incrédulo que a lo mejor ni siquiera le gusta la vida que tiene, pues la muerte incluso llega a ser una alternativa llamativa, ¿no? Y por eso hay tanto suicidio en nuestro mundo, porque piensan que es mejor que vivir. Pero la verdad es que el suicidio es un horrendo pecado que trae consecuencias terribles, porque la muerte no es el fin del hombre. No dejamos de existir cuando morimos. La muerte solamente nos lleva a la resurrección. Y esa es la verdad más tremenda que debe de cautivar nuestras mentes. Tú serás resucitado. Sí o sí, tú recibirás un cuerpo inmortal. Si eres cristiano o si no eres cristiano, te vas a resucitar. Daniel habla de esto en Daniel 12:2, que muchos los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Después de la muerte, unos serán resucitados para vida eterna y otros para desprecio eterno. Y Jesús explica esto en Juan 5:26. Si me pueden acompañar, Juan 5:26, ya lo estudiamos hace varios meses, pero conecta con Juan 11, obviamente. Cristo dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahí la conexión con nuestro texto. Oirán la voz del Hijo de Dios, obviamente. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y, versículo 29, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Todos se van a resucitar, algunos para una resurrección de vida y otros una resurrección de condenación. Todo ser humano será resucitado, todo ser humano recibirá un nuevo cuerpo inmortal, indestructible. Y luego todo ser humano será juzgado por Cristo. Unos serán abrazados y llevados al reino eterno y otros serán atormentados eternamente en el infierno. Y hoy tú decides cuál de esos fines quieres. ¿Sí? Y decides a través de la fe, si crees en Jesucristo o si rehusas creer en Jesucristo. Y la resurrección de Lázaro realmente nos llama a pensar en esto porque vemos el poder de Cristo de resucitar y esto nos recuerda que yo seré resucitado. Y la pregunta es, ¿qué tipo de resurrección quiero? ¿La resurrección para la vida eterna o la resurrección para la condenación? Así que en esta mañana veremos 3 reacciones frente a la resurrección de Lázaro, 3 reacciones frente a la muerte de Lázaro o la resurrección de Lázaro, que nos instan a abandonar la incredulidad. 3 reacciones frente a la resurrección de Lázaro que nos instan a abandonar la incredulidad. Veremos la reacción de la gente, de Cristo y de Dios. La reacción de la gente, de Cristo y de Dios. Así que vamos a leer el texto en Juan 11. La narrativa es un poco más larga hoy. Vamos a tratar de cubrir del versículo 28 al 44. Juan 11, 28.
Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta por encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que nos revela tu gloria, tus perfecciones, brillando en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Y oramos que tu Espíritu Santo nos ayude en esta mañana a prestar atención, que podamos confesar nuestro pecado y arrepentirnos y llegar a este texto con corazones limpiados y deseosos de obedecer, con un deseo de confiar más en tu soberanía, en tu sabiduría. Danos una visión más clara hoy de tu majestad, Padre, resplandeciendo en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Recuerden de que estamos a una semana de la cruz, básicamente. Jesús había sanado a un ciego en Juan 9, y debido a eso los judíos querían y intentaron apedrearle. Y pues frente a esa amenaza, Jesús subió al norte, donde antes Juan estaba bautizando a la gente, unos 3 años antes. Pero en ese lapso Lázaro muere. Lázaro primero se enferma, entonces Marta y María, sus hermanas, envían a un siervo. Y en ese viaje Lázaro muere. Jesús escucha, espera 2 días y luego hace el viaje ahí. Cuando llega ahí cerca de Jerusalén, donde María y Marta vivían, pues Lázaro ya estaba en la tumba por 4 días. Vimos la vez pasada que Marta primero fue a encontrarlo en el norte de la aldea antes de que llegara a la casa. Y vimos que Marta tiene cierta fe, o sea, cree que Jesús podría haberle sanado. Confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero Marta no logra aplicar esa confesión, esa teología a la vida real, a que Jesús es capaz de levantarlo de entre los muertos y es el Hijo de Dios. Y vemos de que es la misma reacción de María y los demás.
Entonces vemos aquí en Juan 11, 28, que la reacción de la gente es la duda. Tienen dudas, tienen incredulidad. Dice en el versículo 28, habiendo dicho esto, o sea, Marta fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. No sabemos, el texto no dice por qué lo dice en secreto. Es posible, ya que Cristo le llama, de que Cristo quiso hablar con María en privado también. Marta llama a Jesús el maestro, no un maestro, es sinónimo a Mesías básicamente. El maestro es un término de respeto. Otra nota aquí que a lo mejor no nos llama la atención, pero hubiera llamado mucho la atención en el primer siglo, es cómo Jesús hablaba con estas hermanas, con Marta y con María. Cristo siempre trataba a las mujeres como con una completa igualdad con los hombres, que era muy inusual para el primer siglo. Pero Cristo obviamente comprendió de que Él había creado tanto al varón como a hembra a su imagen y semejanza. Entonces, hombres y mujeres en la iglesia, en la familia, tienen roles diferentes, pero una absoluta igualdad en cuanto a valor. Entonces María, versículo 29, ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a Él. María o Miriam, tanto en griego como hebreo, se va de inmediato y corre deprisa. Otra vez no sabemos por qué no fue con Marta originalmente, por qué se quedó en casa, no lo sabemos. No le vamos a juzgar. Pero dice en el verso 30 que Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces, al parecer, o sea, mi percepción es de que quiere conversar con María ahí antes de ver a todos los demás. Así que verso 31, los judíos entonces que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Ya que Marta habló con su hermana en privado, la multitud, los judíos allí no saben el por qué o a dónde va, pero debido a que María corre y seguramente está llorando, ellos dan por sentado de que va al sepulcro para llorar. Entonces, esos judíos le siguen. Dices, ¿quiénes son estos judíos? ¿Por qué no les llama a sus familiares, sus amigos que están ahí durante este tiempo de luto? Bueno, es de que en el primer siglo ocurre algo diferente a nuestra cultura. En la cultura judía en el primer siglo contrataban a personas para llorar, para gritar en el funeral en los días después de la muerte de alguien. De hecho, en la Mishnah, que es el comentario de los rabinos sobre el Antiguo Testamento, dice que aún una familia pobre, una familia judía pobre, durante los días después de la muerte de su ser querido, debía contratar por lo menos a 2 personas para tocar la flauta. Y estoy citando porque los hermanos se rieron de mí en el primer servicio. Pero no estoy diciendo eso, estoy citando la Mishnah, que debían contratar por lo menos 2 personas para tocar la flauta y una mujer para gritar. Y además de esa mujer que estaba ahí gritando, pues obviamente nos damos cuenta en esta narrativa de que esta familia de María y Marta no era pobre. Vemos esto porque tienen una cueva privada para sepultar a Lázaro y también por el perfume que María usa en el siguiente capítulo. Así que seguramente hubo un grupo, varias personas que estaban ahí, judíos, que estaban llorando, gritando en voz alta. Entonces, versículo 32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Se postró a sus pies, le llama Señor. De cierta manera vemos fe de parte de María, pero yo no veo que esté postrado a sus pies adorándolo como Yahweh,
el Dios omnipotente, todavía no logra creer de que es capaz de resucitar a Lázaro. El punto es de que aunque María y Marta expresan su fe, diciendo, si hubieras estado aquí, Lázaro no habría muerto, aunque creen en su poder para sanar, todavía no logran creer de que es Dios hecho carne y puede resucitar a Lázaro de entre los muertos. Entonces lo que Juan enfatiza en este párrafo es de que todos dudan. Nadie cree en el poder de Jesucristo. Y creo que es notorio de que Juan esté resaltando que aún María, aún Marta, que en un sentido son los mejores de los discípulos. María en el siguiente capítulo es mejor aún que los 12 discípulos de Jesús. Pero aún María no entiende, no tiene la fe necesaria para creer que Jesús puede resucitar a Lázaro de entre los muertos. No logra, como ya mencioné y como vimos con Marta la semana pasada, no logra tomar esa teología de que Jesús es el Hijo de Dios y aplicarlo a la prueba que enfrenta en ese momento, de que su hermano está muerto. Es una gran lección para nosotros, de que Cristo es capaz y que Cristo sabe lo que hace y que debemos creer en Él, debemos confiar en Él, no dudar de sus caminos, no dudar de su palabra. Y esto ahora nos lleva a una segunda reacción, en el versículo 33, la reacción de Cristo mismo. Entonces, la reacción de la gente, duda. Ahora la reacción de Cristo, versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Ahora, este es un versículo controversial. Dice, parece fácil de entender. ¿Por qué controversial? Bueno, porque Juan en esa narrativa siempre ha usado la misma palabra para describir el llanto, el llorar de la gente. Todos los que lloraban están llorando de la misma manera, lamentando la muerte de Lázaro, le echan de menos. Pero Juan, tanto aquí en el versículo 33 y luego en el 35, cuando dice Jesús lloró, y también en el versículo 38, Juan usa verbos diferentes. No usa el mismo verbo. La gente está llorando, pero Jesús llora de manera diferente. Juan usa otro verbo. La palabra traducida que Jesús se estremeció en su espíritu normalmente expresa disgusto, hasta indignación. De hecho, en el griego secular se usa para describir el resoplo de un caballo, como que un enojo. Y es raro, ¿no? Porque normalmente cuando los cristianos leen este texto, pues simplemente piensan en la compasión de Cristo, que está triste, que está llorando con ellos, porque está pues compadeciéndose con su tristeza. Y por un lado, esto obviamente es cierto. Vemos en el versículo 33 de que una de las razones que provoca que Cristo esté conmovido es al ver a María llorando. Cuando ve a la multitud, cuando ve a María llorando, pues Él se llena de compasión. Es el Dios de toda compasión. ¿Sí? Y no queremos minimizar esto. Pero tampoco debemos ignorar el hecho de que Juan en esta sección no compara el llorar de Cristo con el llorar de la gente, sino que lo contrasta. Usa verbos, palabras diferentes. De hecho, en el versículo 33 dice que Jesús resopló en su espíritu y luego Reina Valera dice, y se conmovió. Y ese verbo también se usa varias veces en Juan y normalmente se traduce como turbar. Se usa mucho en el contexto de la muerte de Jesús. En Juan 12, 27, en el siguiente capítulo, Cristo dice, está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Cuando Cristo piensa en la cruz, ser abandonado por su Padre, dice que su alma está
turbada. También en Juan 13:2, frente a que Jesús le va a traicionar, dice, mi alma está turbada. Se usa en su sentido literal en Juan 5 cuando el paralítico habla de los ángeles que están agitando el agua. Y ilustra lo que Jesús sentía aquí, de que su alma fue agitada, fue turbada. Entonces, si unimos los dos verbos que Juan utiliza aquí en el verso 33, llegamos a una traducción bastante fuerte. De hecho, un erudito, D.A. Carson, traduce la última frase del versículo así, que Jesús fue indignado en espíritu y turbado. Y pues la gran pregunta del texto es, ¿por qué? ¿Por qué Jesús está tan turbado? Y quiero dejarles con esa interrogativa, con esa pregunta un poco más, mientras vemos otros factores en el texto que nos van a ayudar. Pero creo que por lo menos debo decir lo siguiente, de que muchas personas tienen un problema con esa traducción porque va en contra del ídolo que han fabricado en sus mentes acerca de Cristo. De que Cristo es un hombre siempre manso, humilde, calladito, lleno de compasión, siempre amando a todos. Muchos cristianos no tienen una categoría en sus mentes para un Jesús indignado, para un Jesús airado. Y es porque no conocen a Jesús. Porque el único Jesús que existe es el Jesús que está revelado en este libro. Y en este libro dice, honrad al Hijo, porque se inflama de pronto su ira. Jesús es amoroso, claro. Jesús es amor, amén. Pero Jesús también es santo. Jesús también es justo y Jesús odia, aborrece el pecado. Entonces tenemos una interrogativa ahí. Jesús está turbado, está indignado por algún pecado, pero no sabemos tal vez todavía bien cuál es el problema. Versículo 34 dice, y dijo, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Ahora, esa pregunta es fascinante, fascinante. ¿Dónde le pusiste? ¿Por qué fascinante? Porque estamos en un capítulo en donde Jesús demuestra su poder divino omnipotente para resucitar de los muertos a un hombre, pero antes de resucitarlo pregunta, ¿pero dónde está el cuerpo? Es como que si es el Hijo de Dios omnipotente, damos por sentado que también es omnisciente y sabe dónde está el cuerpo, pero aparentemente no. Entonces, existe, creo que la probabilidad, tal vez lo supo, no lo sé si pregunta tal vez solamente para enseñar algo, pero a mí me parece, como la narrativa presenta la pregunta, que el cerebro humano de Jesús no supo dónde estaba el cuerpo. Y que Juan está presentándonos ese misterio tan hermoso de la unión hipostática, lo llamamos en la teología, la unión de las dos naturalezas de Cristo. De que es verdaderamente Dios, por eso pudo levantar a Lázaro, y es verdaderamente hombre, por eso no supo dónde estaba el cuerpo de Lázaro. Es un misterio que pues no comprendemos, no entendemos cómo era la comunicación entre las dos naturalezas. Hay momentos en donde es claro que Jesús está usando su poder divino, como resucitando a Lázaro o resucitándose a sí mismo, que dice, destruye este templo y yo lo levantaré en 3 días. Pero también hay momentos en que Jesús no utilizó su omnisciencia o su omnipotencia. Tenemos ese caso en Marcos 13, versículo 32, en que Cristo dijo de que nadie sabe la hora de su regreso, de su venida, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo. De que Jesús, con su cerebro humano, no supo cuándo iba a regresar y su naturaleza divina no le comunicó esa información. Juan está resaltando este hermoso misterio de que Cristo es Dios y demuestra su verdadera deidad al levantar a Lázaro entre los muertos
Y Jesús es humano y demuestra su verdadera humanidad aquí en su debilidad, en su tristeza y al no saber dónde estaba Lázaro. Ahora, ellos contestan, Señor, ven y ve, le van a mostrar dónde está el cuerpo. Pero es interesante que Juan registra esos dos verbos porque son exactamente los mismos verbos que vemos en Juan 1:39, cuando Juan y Andrés, recuerdan, preguntan a Jesús, ¿dónde moras? Y él les dice, venid y ved, la misma construcción que provee otro contraste. Porque en el caso de Juan y Andrés, él les invitó a seguirle y ellos podrían caminar con él. Pero en el caso de Lázaro, ya que está muerto, él es quien tiene que tomar la iniciativa y venir y ver a Lázaro. Y si esta resurrección física de Lázaro ilustra nuestra resurrección y nuestra salvación, que seguramente lo hace, demuestra entonces que la resurrección a la vida eterna no es algo que tú y yo buscamos. No es de que nosotros pues tuvimos la idea. No, Jesús viene a nuestras almas muertas, ve la condición terrible en que estamos, muertos en nuestros delitos y pecados, y nos levanta de entre los muertos. Y eso nos lleva al versículo más memorizado de la Biblia por todo niño cristiano, el versículo más corto de la Biblia, versículo 35, Jesús lloró. Y nuevamente tengo que señalar de que no es el mismo verbo que Juan usa en todo el capítulo, de que Marta lloraba y María lloraba, la gente lloraba. Y aquí, en vez de usar el mismo verbo para decir que Jesús lloró, escoge otro verbo. Un verbo que habla de un llorar, no un gritar en voz alta, de manera muy audible como la gente, sino unas lágrimas más calladas, un gemir del alma. Y ese contraste, pues, nos presenta ahí la pregunta de por qué Juan quiere contrastar el llorar de Jesús con el llorar de la gente. Y tal vez la razón más obvia es de que Jesús no llora por el mismo motivo, no llora por la misma razón que ellos. Ellos lloran porque le echan de menos a Lázaro. Jesús no puede llorar por eso porque sabe que lo va a resucitar en 2 minutos. Entonces, Jesús lloró de manera diferente. Y el verbo que Juan escoge aquí es un verbo que no aparece en el resto del Nuevo Testamento, pero sí se usa en la Septuaginta. Y es interesante de que en las veces que se usa, en particular en el libro de Job, Job llora como frustrado con Dios. Y obviamente Jesús no llora frustrado con Dios, pero Jesús llora turbado por algún pecado que le rodea. Según el diccionario, el verbo habla de un llorar más callado, tal vez gemir sería una buena traducción. Y cuando aunamos a esto lo que vimos con la indignación de Cristo en el versículo 33, guía a muchos comentaristas a pensar de que Jesús no llora de compasión acá, sino que llora y gime por la incredulidad de Marta, de María, de la multitud, que le están llamando Señor, pero no creen en su poder, no entienden todavía. Y es una posibilidad interesante. Quiero dejar esta pregunta todavía en sus mentes de por qué Jesús llora, porque hay todavía más factores aquí en el texto. Es que adentramos aún más en el texto. Todavía tenemos la duda. ¿Por qué Jesús está indignado? ¿Por qué está llorando? Versículo 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Entonces los que dicen que Jesús está como enojado o indignado, esto no relata todo, porque la gente no vio a Jesús enojado.
lo vio triste, que está llorando. Y esos judíos contratados para llorar, pues con los demás también que a lo mejor estaban visitando, lo ven llorando y dicen, es de que amó mucho a Lázaro. Y eso es cierto. Es cierto, Jesús amó mucho a Lázaro y es parte de la razón de por qué llora. Pero interesante ahora, versículo 37, estos judíos, algunos de ellos, toman básicamente la misma idea que expresó Marta y María de que si estuvieras aquí no habría muerto Lázaro, pero en la boca de María y de Marta fue una expresión de fe en su poder para sanar a Lázaro. Pero ahora en la boca de estos judíos es una acusación. Noten versículo 37. Algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Es una acusación, ¿sí? Que Jesús pudo haberlo sanado y es acertado. Esto es cierto. Jesús pudo haberle sanado. Pero el problema es de que en vez de pensar, entonces si es omnipotente, también es omnisciente y sabe lo que hace, piensan, Jesús pudo sanarlo, no lo hizo, entonces Jesús es culpable por la muerte de Lázaro, ¿no? Porque no lo hizo. Si le amó tanto, ¿por qué no le sanó? Lo ven llorando y piensan, qué mal amigo es Jesús, que dejó morir a su amigo que pudo haber sanado. Y obviamente el problema es de que no entienden, piensan que Jesús está llorando por echarle de menos, cuando obviamente no es el caso, ¿no? Pero el punto nuevamente es de que vemos la duda y la incredulidad de la gente. Porque obviamente si Jesús es el Hijo de Dios y puede sanar, entonces también es omnisciente y tiene un plan, tiene un propósito detrás de todo lo que hace. Es soberano, es poderoso, está controlando tanto la vida como la muerte de Lázaro para revelar más la gloria de Dios para el bien de sus seguidores. Pero nadie cree. Nadie cree. Y esa incredulidad otra vez le guía a Jesús, versículo 38, estar conmovido. Dice que Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Conmovido otra vez es el mismo verbo que vimos en el versículo 33, este resoplo de indignación. Y quiero otra vez dejarles en suspenso un versículo más para hablar de la razón de su disgusto. Porque antes Juan describe el sepulcro, dice que era una cueva, otra vez mostrando los recursos de la familia, y tenía una piedra encima que sellaba la tumba para que no saliera el olor de la descomposición. Y entonces Jesús en el 39 dice, quitad la piedra. Y ahora vemos otra vez la incredulidad de Marta. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Recuerdan de la importancia de esos 4 días, porque los judíos creyeron de que el alma rondaba por el cuerpo humano por 4 días antes de subir al seno de Abraham. Entonces, si Jesús hubiera levantado a Lázaro después de solo 2 días, seguramente habría judíos que pensaron que solamente fue una reanimación de su cuerpo y no una resurrección de entre los muertos. Pero otra vez lo que vemos en ese versículo es que lo que precede la resurrección de Lázaro es la incredulidad y la duda de la gente. Incluso Marta y María, que son los mejores de los discípulos, de sus seguidores en este momento. Y sabemos que Jesús no está contento con su acción, con sus palabras, porque en el siguiente versículo Cristo regaña a Marta. Le dice en el versículo 40, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Pero ella rehúsa creer. Ella está más bien preocupada por el olor del cadáver.
Y es triste porque por un lado, Marta acaba de decir, recuerdan en el versículo 22, sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Entonces, ha confesado, ha dicho las palabras correctas, pero ahora actúa como una incrédula. Ahora, dice a los judíos que escucharon el mandato de quitar la piedra, no, detiene esa acción. Y así somos, ¿no es cierto? De que tenemos nuestros momentos donde parece que tenemos mucha fe y mucha valentía y luego tenemos nuestras dudas y nuestras derrotas. Pero ahora volvemos a la pregunta. Entonces, rodeado de toda esta situación, ¿por qué Jesús llora? ¿Por qué gime? ¿Por qué está indignado? Y mi respuesta sería que es complejo. Hemos visto varios factores aquí en este capítulo. Y yo diría que esto es intencional. Esto es Juan explicándonos de que no existe una sola razón de por qué Jesús llora. Por ejemplo, si tú ves a una persona llorando intensamente y tú le preguntas, oye, ¿por qué lloras? ¿Tú esperas que haya una sola razón de por qué está llorando? No creo. Somos más complejos que esto. Jesús seguramente es mucho más complejo. Normalmente hay varios motivos. Por eso creo que no debemos simplificar aquí el motivo de las lágrimas de Jesús. Porque hemos visto varios factores. Primero, vimos en el versículo 33 que Jesús sí fue movido a la compasión al ver a María llorando, al ver a la gente llorar. Y esto me hace pensar de que Jesús, así como Pablo nos instruye en Romanos 12:15, llora con los que lloran, ¿no? Es un Dios de compasión. Pero también vemos de que Jesús amaba a Lázaro y su amigo Lázaro murió. Y esto es un recordatorio de que vivimos en un mundo roto, un mundo lleno de pecado y lleno de las consecuencias del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y eso seguramente es causa de gran tristeza. También hemos mencionado de que la muerte de Lázaro seguramente recordaba a Jesús de su propia muerte, porque él sabe que está a unos días de su propia muerte. Y viendo a un cadáver dentro de una tumba, pues seguramente le recuerda de que él pronto estará en esa tumba, crucificado por los pecados de su pueblo. Y finalmente, junto con todos esos factores que producían tristeza, pues nadie cree en él. Todos tienen dudas. Nadie cree que es capaz de resucitar a Lázaro. Está rodeado de puras dudas. Y esto causa su indignación y sus lágrimas. Ahora, no es de que está llorando, ay de mí, nadie cree en mí. No es así. Cristo no siente esto. Pero sí lamenta que está rodeado de pecadores que están pecando de incredulidad. Está rodeado de las consecuencias de su incredulidad, de sus dudas. Y siente todo esto. Siente tristeza y siente indignación. Y esos sentimientos no son incompatibles. Uno lo puede sentir simultáneamente. De hecho, hay un texto, no tienen que buscarlo, pero en Mateo 23 vemos que Cristo expresa la misma combinación de emociones. De que en Mateo 23 todo el capítulo está condenando a Jerusalén, condenando a los fariseos. ¡Ay de ti, Jerusalén! ¡Ay de ti, fariseos! Está proclamando su condenación y juicio sobre esa ciudad, indignado por su pecado. Y luego, ¿qué hace? Llora sobre Jerusalén. ¡Ay, cómo quisiera tu arrepentimiento! Yo te perdonaría. Y siente una profunda tristeza de que van a morir, que no quieren arrepentirse. Siente tristeza e indignación al mismo tiempo. Tristeza por la pérdida, indignación por la razón de la pérdida,
que su incredulidad. Yo creo que es lo mismo que vemos aquí en Juan 11. Un comentarista dice, el dolor sin la indignación se reduce a mero sentimentalismo, mientras que la indignación sin la expresión de dolor se convierte en arrogancia y moralismo. Tiene que haber las dos cosas, tristeza e indignación. Entonces ya vimos la reacción de la gente, duda e incredulidad. Ya vimos la reacción de Jesús, compasión y también indignación simultáneamente. Y ahora vemos la acción de Dios. Sé que dije 3 reacciones, pero no podemos llamar la acción de Dios una reacción porque Dios es soberano y nadie le toma por sorpresa. Entonces, ¿qué hace Dios? Versículo 40, Jesús le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dios se va a glorificar en esta historia, sí o sí. Ahora Juan no registra el momento cuando Cristo le dijo esto a Marta. Si crees verás la gloria de Dios. Es un recordatorio de que aquí en los evangelios tenemos una narrativa que no es exhaustiva, no nos narra todo lo que Jesús hizo, no dice todo lo que Jesús dijo. Es una porción muy mínima, como Juan explica al final del evangelio, que ni todos los libros del mundo podrían contener información de todo lo que hizo. Pero nuevamente lo que oyes en la voz de ese regaño de Jesús es su turbación de que Marta todavía no cree en su poder divino. Que Marta no quiere que quiten la piedra todavía. Pero por lo menos confía lo suficiente para dejar que abran la cueva. María consciente con esto. Entonces, versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Entonces quitan la piedra y Jesús, pues alzando sus ojos al cielo, comienza a orar. Y es tan hermoso ver la cercanía que Jesús tenía con su Padre, hablándole en oración. Nosotros muchas veces inclinamos nuestros rostros en contrición y en arrepentimiento. El pecador esconde su rostro, cubre sus ojos. Jesús no tuvo por qué esconderse de su Padre. Tenía una relación completamente íntima. Él habla abiertamente con su Padre sin temor alguno. Y dice, gracias por haberme oído. Por la construcción ahí del verbo, del tiempo del verbo, a mi parecer Jesús ya había orado a su Padre, ya le había pedido permiso para levantar a Lázaro de los muertos. Es posible que incluso fue hace 4 días cuando oró eso, cuando escuchó de que Lázaro estaba enfermo, el Espíritu le reveló que Lázaro estaba ya muerto. Y cuando pide esto, Dios le contesta que sí lo puede resucitar, por eso se queda los 2 días extra. Y luego agrega en el 42, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Entonces Cristo aclara, mira, cuando yo dije gracias por haberme escuchado, no lo dije porque pensé en la posibilidad de que no me escucharas. Yo sé que siempre me escuchas. Pero explica, lo dije en voz alta para que la gente entienda que tú me has enviado, que tú estás obrando por medio de mí. Y tal vez como paréntesis es importante reconocer de que Jesús no estaba orando para ellos o por ellos. No es que la oración fue por ellos, sino que la expresión audible de su gratitud fue para ellos. Obviamente cuando uno ora a Dios solamente, se dirige a Dios. Pero cuando oramos públicamente, aunque nos dirigimos a Dios, estamos conscientes de que hay otras personas que nos escuchan, ¿no? Y que estamos enseñando también en la forma en que oramos.
De hecho, alguien me preguntó el miércoles pasado de por qué no permitimos que las hermanas oren en los servicios aquí en esta iglesia. Y yo le expliqué precisamente eso, de que la oración pública es una expresión de autoridad porque uno enseña y exhorta en sus oraciones. Entonces, Cristo está consciente de esto, de que oró en voz alta para que la gente viera de que Él está siendo enviado y que está obrando de parte de Dios Padre. Que Dios Padre estaba obrando por medio de Cristo en la resurrección de Lázaro. Que otra vez es una increíble mezcla de verdades aquí, de que Cristo está pidiendo permiso para levantar a Lázaro, porque vemos su deidad al poder levantar a Lázaro, pero vemos su sumisión en su humanidad al orar y pedir permiso para hacerlo. Increíble. De que Cristo en su humildad no quiso llevar toda la gloria. Él no dijo a Marta, ahora vas a ver mi gloria. ¿Qué dice? Vas a ver la gloria de Dios obrando a través de mí. Porque este es el rol de Jesús en la redención. Resplandecer la gloria de Dios en este mundo. Ya que Él goza de todos los atributos y perfecciones de Dios, Él brilla esas perfecciones en el mundo. Y quiso que la gente creyera esto, que vieran esto. Así que versículo 43, habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Clamó a gran voz, y no por Lázaro, sino para que toda la gente escuchara y que viera de que Dios estaba obrando ese milagro por medio de él. Creo que también gritó a gran voz porque ilustra el gran clamor en los últimos tiempos, como ya leímos en Juan 5:25, cuando dice, viene la hora y hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Entonces grita y Lázaro escucha y viene. Y por eso varios comentaristas a través de la historia han afirmado la importancia de que Jesús haya nombrado a Lázaro, Lázaro ven fuera, porque si solamente hubiera dicho ven fuera, todos los muertos del mundo hubieran venido. Porque así de poderosa es la palabra de Cristo. Él dijo, sea la luz y fue la luz. Él dijo, sean las estrellas y aparecieron billones de galaxias, de billones de estrellas. Cuando Él dice ven, aún los muertos vienen. Gloria a Dios. Y en particular porque recuerden, este milagro físico demuestra un milagro más importante. Que hubo un día cuando Cristo dijo, Josías, ven. Ven fuera, sal de tu tumba, muerto en tus delitos y pecados. Dijo, ven y vine. No por un poder mío, no por astucia propia, no por mérito mío, sino por el poder de la palabra de Cristo. Y habrá un día en el futuro también en la resurrección final, cuando Él dirá, ven Josías, y tomará moléculas de mi cuerpo que tal vez estén dispersadas por todo el mundo y las formará en un nuevo cuerpo inmortal. Gloria a Dios. Todo esto es para la gloria de Dios. Termina versículo 44. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. No embalsamaron el cuerpo, simplemente pusieron especies y lo cubrió con una sábana atada por encima de la cabeza y debajo de los pies. Entonces Lázaro está tratando de caminar arrastrando los pies. No puedo imaginar la reacción de la gente frente a la tumba. Seguramente comienza con una película de horror, ver a un muerto caminando, y luego todo cambia a gozo cuando quitan el sudario y ahí está Lázaro, vivo, bien, sano. Esa palabra sudario también seguramente nos recuerda
de la segunda vez que la palabra se usa en Juan, solamente aquí y en Juan 20, cuando Jesús quita su propio sudario y lo deja allí en la tumba vacía, tal vez apuntando a que Lázaro fue resucitado por Jesús y necesitaba ayuda para quitar su sudario. Jesús se levantó a sí mismo de entre los muertos, así que él voluntariamente puso su sudario allí en la tumba, revelando su gran poder para resucitar a los muertos. Bueno, tenemos una esperanza increíble, hermanos, de que Cristo tiene poder para resucitar a muertos. Y en un día también como donde aún en las noticias están hablando mucho del funeral de Charlie Kirk, estamos recordados de que vivimos en un mundo roto, lleno de pecado, lleno de las consecuencias del pecado. Y debemos recordar que Cristo nos va a resucitar. Cristo te va a resucitar, sí o sí. Y la única pregunta es esta: ¿qué tipo de resurrección tendrás? ¿Serás resucitado para la vida o para la condenación? Y esto depende de tu reacción a lo que estás viendo. Ya vimos cómo la gente reaccionó con sus dudas. La pregunta es cómo tú vas a reaccionar. Si vas a juzgar como lo hizo la multitud, si vas a dudar como María y como Marta, o si vas a creer en Él y tener la bendición de estar sentado en la primera fila para que Él te revele más de la gloria de su Padre. Dejemos de dudar de sus planes y propósitos y confiemos en su sabiduría y su poder. Él sabe lo que hace y nos invita a creer en Él, ser perdonados, ser justificados y gozar de la misma cercanía que Él tuvo con su Padre, de poder también nosotros orar, Abba, Padre, y saber que Él nos escucha. Que Dios nos ayude a arrepentirnos de nuestra incredulidad y confiar en el poder de Cristo para que nosotros seamos resucitados para la vida eterna y no para la condenación eterna. Vamos a orar y luego entrar en el tiempo de la cena. Padre, gracias por la esperanza viva que tenemos como creyentes de que Cristo nos va a resucitar para la vida eterna. Pero te rogamos que nos perdones que tantas veces nosotros que conocemos la teología correcta y confiamos en la verdad de que Cristo es perfecto y sabio y soberano, no logramos aplicar esas verdades a nuestras vidas y dudamos y caemos en tentación y pedimos que nos limpies y nos perdones y nos ayudes a confiar más y más en nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.